Buenas tardes, soy Hugo Paladini. Damos comienzo al módulo de abdomen del Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes 2020. Bueno, en el módulo de hoy lo vamos a estar coordinando junto a Santiago Salazar Cotone. Y la temática de este año que elegimos fue abdomen en emergencias. Vamos a estar desde las 16 hasta las 17:30. Los disertantes que vamos a tener va a ser al doctor Jorge Soto de Boston, Massachusetts, y después va a hablar Felipe Monera de Miami, Florida. Vamos a comenzar con la clase del doctor Soto. Buenas tardes, los saluda Jorge Andrés Soto desde Boston. El tema de mi charla hoy es el de las imágenes enfermedad de Crohn en el departamento de urgencias. Vamos a revisar la frecuencia y la importancia de la presentación urgente de la enfermedad de Crohn, las recidivas y las complicaciones, las implicaciones del uso de la tomografía en urgencias, alternativas tales como la resonancia y el ultrasonido, y otras presentaciones urgentes como las complicaciones penetrantes y la trombosis portosistémica o portomesentérica. La enterotomografía y la enteroresonancia son los métodos de imágenes más efectivos para la evaluación del intestino delgado en pacientes con enfermedad de Crohn. Son complementarios a la colonoscopía y la ileoscopía, ya que visualizan los cambios intramurales y cambios o enfermedad proximal en hasta el 50% de los pacientes con endoscopía normal. Utilizamos el enteroTAC y la enteroresonancia para hacer el diagnóstico de la enfermedad, para definir la distribución, la extensión de la misma y presencia de complicaciones. También para monitorizar los cambios con la terapia, cicatrización del intestino y evaluar la progresión de la enfermedad con medidas objetivas. La enfermedad de Crohn es una enfermedad idiopática, crónica y multisistémica. Su etiología es multifactorial y hay elementos genéticos, inmunológicos, infecciosos, microvasculares y ambientales que contribuyen o son causa de la enfermedad misma. El curso es impredecible y sabemos también que afecta cualquier segmento del tracto gastrointestinal con una predominancia por compromiso del intestino delgado distal, el ileón, y el colon proximal. Es una enfermedad común en el mundo, pero además está creciendo en frecuencia, alcanzando aproximadamente 100,000 casos nuevos cada año. La técnica del enteroTAC es muy estándar. Adquirimos cortes finos de hasta 1.5 milímetros. Utilizamos siempre contraste intravenoso inyectado a una alta velocidad y además un contraste oral neutral. En Estados Unidos el que se utiliza es el volumen entre 900 y 1800 centímetros cúbicos. Les recuerdo que la presentación del volumen es de botellas de 450 mililitros, o sea que utilizamos entre 2 y 4. En nuestro centro preferimos administrar 3 y se le administran al paciente entre 40 y 45 minutos antes del estudio, idealmente con el paciente en decúbito lateral derecho para favorecer el paso del contraste desde el estómago al duodeno. La utilización de glucagón o algún otro agente espasmolítico no es absolutamente necesaria, dada la alta velocidad de los tomógrafos modernos, pero si el protocolo en instituciones indica aún la utilización de alguno de estos, no hay ningún problema. Grandes ventajas de la tomografía del enteroTAC es que permiten la evaluación de la pared y los cambios perientéricos más que la endoscopía, que obviamente no muestra sino la luz del intestino. Siempre utilizamos imágenes 3D, especialmente las reconstrucciones tipo MIP,
y estas son muy importantes para demostrar la extensión y la severidad de los hallazgos. El volumen, como decía, es el contraste neutral preferido. Es una suspensión de bario de baja densidad, 0.1% peso sobre volumen. Tiene también sorbitol, que promueve la distensión de las asas y disminuye la absorción del agua en el intestino. En general es bien tolerado, aunque ocasionalmente puede causar diarrea. Produce mejor distensión que el agua, lo cual es esperado ya que el agua se absorbe en los segmentos más distales del intestino, independiente de la cantidad que se haya administrado. Y sabemos también que es mejor tolerado que el polietilenglicol y la metilcelulosa, que son otros agentes neutrales que pudieran utilizarse en caso de no tener disponibilidad del volumen. Aquí tenemos arriba dos imágenes de un paciente preparado con volumen, el yeyuno a la izquierda, el ileón a la derecha, muy buena distensión de ambos, y abajo un ejemplo de un paciente preparado con contraste oral positivo. Miren cómo con el volumen se logra una mejor evaluación de los cambios de la pared, en este caso normales, que con el contraste oral positivo. Otro ejemplo, un enterotac coronal, donde hay muy buena distensión del yeyuno y muy buena evaluación de la pared. Y en el mismo paciente tenemos aquí el ileón, nuevamente buena distensión y buena evaluación de la pared. ¿Cuáles son entonces los hallazgos que encontramos en la enfermedad de Crohn en el enterotac? El hallazgo más importante es el hiperrealce con contraste en la pared del intestino. Esto puede verse en la resonancia como un aumento en la señal de T2 por el incremento en el líquido en el interior de la pared. El hiperrealce es un hallazgo predictivo, pero no específico, ya que cualquier enfermedad inflamatoria intestinal puede cursar con el mismo hallazgo. Si se asocia a cambios en el mesenterio asociado, como en la imagen de abajo, donde hay algo de inflamación mesentérica, ahí sí aumenta la posibilidad de que estos hallazgos sean secundarios a Crohn. Tenemos aquí dos ejemplos, arriba una enteroresonancia y abajo un enterotac mostrando cambios de hiperrealce mural. Si este hiperrealce es asimétrico, ahí sí es un signo muy específico de enfermedad de Crohn. Abajo tenemos un paciente a la izquierda con asimetría en el hiperrealce. Vean cómo el lado mesentérico señalado con las flechas demuestra un aumento en el realce comparado con el lado antimesentérico. Y luego de la terapia ese hallazgo ha desaparecido. Entonces el hiperrealce asimétrico bastante específico de enfermedad de Crohn. El otro hallazgo común es el engrosamiento mural, que lo clasificamos en leve, entre 3 y 5 milímetros, moderado 5 a 9 milímetros y más de 10 milímetros lo consideramos severo. Tenemos tres ejemplos de pacientes diferentes. A la izquierda, engrosamiento moderado, en el medio, engrosamiento severo, entre 5 y 9 milímetros con hiperrealce, y a la derecha, un segmento focal con engrosamiento nodular y con aspecto de masa que se demostró posteriormente correspondía a un adenocarcinoma como complicación de enfermedad de Crohn crónica. Las estenosis se caracterizan por, obviamente, disminución en la luz del intestino y pueden cursar sin dilatación proximal. La dilatación puede ser leve cuando hay obstrucción asociada o moderada severa cuando el calibre de las asas proximales alcanzan a ser mayor de 4 centímetros. Este es un ejemplo de una estenosis por Crohn sin dilatación proximal y abajo una enteroresonancia en un paciente con una estenosis en el sitio de la anastomosis ileocólica, que de hecho es algo muy común en pacientes quienes han sido sometidos a cirugía. La recidiva tiende a ocurrir en las anastomosis y vean cómo hay dilatación proximal por obstrucción
y en este otro paciente una dilatación más severa, un enteroTAC, donde vemos el sitio de la estenosis, dilatación proximal, y aparece ya signos de las heces intestinales confirmando el efecto obstructivo de esta estenosis. Pueden verse también ulceraciones, un hallazgo no común en el que hay acumulación o aparición de unas áreas hipodensas que se comunican con la luz en el interior de la pared intestinal, como este ejemplo señalado con la flecha en el lado derecho, y en cambios en Crohn más crónico pueden aparecer pseudodivertículos o saculaciones causados por un acortamiento del lado mesentérico y la pseudosaculación misma o el divertículo aparece en el lado antimesentérico, como vemos en esta enteroresonancia en la imagen de abajo, donde el lado mesentérico hacia la izquierda del paciente se ve acortado por fibrosis y los pseudodivertículos en el lado antimesentérico. Fístulas. Una complicación penetrante de la enfermedad de Crohn pueden ser simples cuando comunican únicamente dos segmentos de intestino, o pueden ser complejas cuando los segmentos son múltiples, como en la imagen de abajo. Noten cómo estas dos imágenes corresponden a reconstrucciones tipo MIP que, como he dicho, demuestran la extensión de la enfermedad y algunos de los hallazgos mejor que las reconstrucciones finas. Otra complicación penetrante es la presencia de tractos sinusales donde hay comunicación con la luz del intestino, pero no con otra asa, como en el ejemplo de arriba, el tracto localizado a la derecha del paciente corresponde a un tracto sinusal, mientras que el de la izquierda es una fístula entre intestino delgado y recto. Otro hallazgo de inflamación y actividad es la presencia de dilatación de los vasos rectos, como en estos dos pacientes de abajo, ambas reconstrucciones tipo MIP, donde vemos una marcada dilatación de los vasos llegando hasta la superficie misma de la pared del intestino, y en el caso de la izquierda hay ganglios aumentados de tamaño también. Los abscesos, otra comunicación penetrante, se ven en tomografía obviamente como colecciones de líquido y o gas. La localización más común es entre asas de intestino delgado, como en el ejemplo de arriba, donde hay además cambios inflamatorios severos. Si hay sospecha alta de absceso, puede administrarse contraste oral, pero se ha demostrado que este no es absolutamente necesario, que los abscesos y otras complicaciones penetrantes se ven muy bien sin contraste oral positivo. Otro hallazgo de la enfermedad de Crohn subaguda es la proliferación fibrograsa, como en el ejemplo de abajo, donde hay una zona de estenosis en la anastomosis ileocólica, y asociado a esto hay proliferación de la grasa rodeando el asa comprometida con efecto de masa sobre las asas adyacentes. Adenopatía, ya había mencionado o mostrado un ejemplo. Se ven estos pequeños ganglios, pero prominentes, aumentados de tamaño en el mesenterio, siguiendo el curso de los vasos. El acúmulo de ganglios prominentes es también un signo de enfermedad. Vean cómo además hay engrosamiento e hiperrealce mural. Y finalmente, otra complicación no localizada en las asas mismas es la presencia de trombosis portal en pacientes con enfermedad aguda y severa. Los síntomas con los cuales se presentan los pacientes de Crohn a la sala de urgencias incluyen dolor abdominal, náusea y vómito, fiebre, diarrea, distensión y ocasionalmente sangrado gastrointestinal. ¿Cuáles son los signos de actividad, tanto en tomografía como en resonancia? Sabemos que ambos métodos pueden demostrar actividad y lo hacen en forma muy comparable con los estudios endoscópicos. Tenemos sistemas de scoring de tomografía resonancia
que utilizamos en forma objetiva y guardan muy buena correlación con la endoscopia. Los hallazgos de actividad entonces son el hiperrealce mural, el engrosamiento mural, la presencia de estratificación mural por acumulación de líquido dentro de la pared, la dilatación de los vasos rectos que ya he mostrado, cambios inflamatorios en la grasa mesentérica y disminución en el peristaltismo intestinal que podemos demostrar con resonancia en las secuencias tipo cine que voy a ilustrar. El problema de la enfermedad de Crohn y las presentaciones urgentes es de mucha relevancia. ¿Por qué? Porque la prevalencia de la enfermedad está aumentando a nivel mundial, porque estos pacientes tienen una sobrevida muy comparable hoy en día con la de la población general, lo cual no era cierto hace 30 o 40 años, porque desafortunadamente, aunque tenemos alternativas terapéuticas muy eficaces, estas son costosas y los pacientes empiezan la terapia, pero la suspenden con frecuencia, lo cual lleva a recidivas y presentaciones urgentes. Y esto conlleva una utilización excesiva de la tomografía. Sabemos que hasta el 50% de la radiación médica en estos pacientes ocurre directamente desde la sala de urgencias y la gran mayoría obviamente corresponde a tomografías. Y por lo tanto estamos viendo un número importante de pacientes jóvenes con enfermedad de Crohn sometidos o expuestos a niveles altos de radiación médica. Entonces, ¿cuándo debemos utilizar tomografía en enfermedad de Crohn en urgencias? Cuando hay un cambio en el estado clínico suficiente para sospechar complicaciones. Obviamente, la tomografía nos permite no solo evaluar el intestino, sino el resto de los órganos abdominales, porque pacientes con Crohn pueden también tener otras condiciones que pueden ser la causa de sus síntomas. En el paciente urgente, especialmente si tienen náusea o vómito, no es absolutamente necesario la administración del volumen u otro contraste oral. De hecho, nosotros en nuestro departamento utilizamos el mismo protocolo que para todos los pacientes urgentes con síntomas agudos abdominales, que incluye contraste intravenoso, pero no contraste oral. Sí adquirimos siempre las imágenes 3D para darnos una mejor evaluación completa de los cambios intestinales y periintestinales. Los hallazgos de Crohn, entonces, en urgencias en los pacientes con recidiva aguda incluyen engrosamiento mural, dilatación de vasos, hiperrealce y linfadenopatía. Puede haber también cambios inflamatorios en el mesenterio o puede haber aún una masa inflamatoria causando separación de las heces intestinales. Y las complicaciones que buscamos incluyen las complicaciones penetrantes, que son absceso y perforación, y otras tales como obstrucción o complicaciones no asociadas a las asas, por ejemplo, las vasculares. Y el acrónimo que utilizamos en inglés para estas cuatro es APON. Aquí tenemos una paciente con síntomas agudos y en la sala de urgencias se le realiza esta tomografía donde vemos los cambios de agudización, el flare en inglés, engrosamiento y cambios inflamatorios periintestinales. Otro paciente con hallazgos similares pero más extensos, vemos que hay recidiva en el sitio de una anastomosis ileocólica y había engrosamiento e hiperrealce. Otras complicaciones que he mencionado, obstrucción, absceso, fístulas y sangrado. Voy a mostrar algunos ejemplos. Aquí tenemos una paciente con obstrucción intestinal, hay adelgazamiento, estenosis del asa señalada con la flecha en la imagen de la izquierda y dilatación proximal e incluso con presencia del signo de las heces intestinales. Un absceso en Crohn, hay cambios inflamatorios en el ilion terminal y además cambios de inflamación en el mesenterio y una colección de líquido y gas entre asas. Vean cómo por haber sospecha de absceso
administramos contraste oral positivo, pero como decía previamente, esto no es absolutamente necesario y de hecho ya no hace parte de nuestro protocolo en nuestra institución. Paciente con enfermedad de Crohn que se presenta con sangrado digestivo agudo con hematoquesia, y en este caso hacemos el estudio trifásico para estos pacientes con imagen simple, como vemos a la izquierda, y series arterial y portal postcontraste, y en la imagen de la derecha vemos una acumulación de contraste intravenoso en el interior del asa, confirmando el sitio del sangrado agudo. Este paciente fue luego sometido a una angiografía y embolización para terapia. Pasemos entonces a hablar de la resonancia. La principal razón por la que adquirimos estudios de resonancia en estos pacientes es para disminuir la dosis total de radiación secundaria al número excesivo de tomografías, especialmente en jóvenes. La resonancia es tan útil como la tomografía para evaluar los cambios de la enfermedad de Crohn y para hacer el monitoreo de la evolución de la actividad de la misma. También podemos evaluar la presencia o aparición de complicaciones tales como obstrucción, la recidiva aguda, abscesos y enfermedad perianal. El protocolo es simple, utilizamos una preparación oral similar a la del Enterotac, imágenes de T2 en single shot en los planos coronal y axial, imágenes de T1 en apnea, dinámicas y 3D, pre y post contraste intravenoso, y utilizamos la secuencia CINE rutinariamente para evaluar el peristaltismo, y eso es un single shot T2 también en apnea, y finalmente las secuencias de difusión de rutina. Los hallazgos son similares al Enterotac. En la agudización hay engrosamiento mural, hiperintensidad en T2 por el aumento en el líquido intramural e hiperrealce. Puede haber una apariencia de estratificación en la pared, muy característica de la enfermedad de Crohn. Hay inflamación mesentérica, proliferación grasa, dilatación de los vasos rectos, como en tomografía, y vemos también las complicaciones penetrantes de fístula y absceso. Aquí tenemos una resonancia en un paciente con una agudización, T2 a la izquierda, T1 a la derecha con contraste, donde hay engrosamiento e hiperrealce. Otro paciente, hallazgos similares, engrosamiento e hiperrealce con un pequeño ganglio prominente en la imagen de la derecha. Esta es la estratificación o edema intramural, T2 a la izquierda, T1 a la derecha con contraste, y vean cómo hay acumulación de líquido intramural. Este hallazgo se ve mejor en resonancia que en tomografía. Aquí vemos un paciente con dolor y fiebre, enfermedad de Crohn conocida. La resonancia realizada porque se había sometido ya la paciente a un número importante de tomografías muestra un absceso como una colección líquida con paredes gruesas en la pelvis entre la vejiga y el recto, y además una pequeña colección de gas en el aspecto no dependiente de la misma. Esta paciente fue luego llevada a tomografía para drenaje. Podemos también ver fístulas complejas, como en este caso, T2 a la izquierda, T1 a la derecha, una fístula que comunica múltiples asas de intestino que están traccionadas hacia el sitio de las fístulas mismas. Y finalmente la disminución en el peristaltismo. Fíjense cómo esta asa en esta secuencia de cine, ahí el ileón distal abajo y a la derecha del paciente está completamente fija, mientras que las asas no comprometidas muestran un peristaltismo normal en esta parte. Entonces, ¿qué estudio preferimos desde la sala de urgencias, tomografía o resonancia? Depende mucho de variaciones y preferencias institucionales. Si hay o no acceso a resonancia 24 horas al día. Sabemos, eso sí, que la capacidad diagnóstica de ambos exámenes es muy comparable. De hecho, hay este estudio que lo comprueba del 2010, donde 53 pacientes con síntomas agudos fueron evaluados con tomografía y resonancia y no se encontraron diferencias en la detección de inflamación, absceso, obstrucción o fístulas. Pero tenemos también la alternativa del ultrasonido,
que está creciendo en utilización. Nos demuestra el ultrasonido, especialmente post contraste con las microburbujas, la actividad de la enfermedad con hiperemia y engrosamiento mural en forma muy similar y quizá mejor que tomografía o resonancia porque es un estudio dinámico. Muestra también rigidez de asas con ausencia de peristaltismo, por lo mismo por ser un estudio dinámico. Fístulas, aún gas extraluminal, masas inflamatorias, abscesos. Y el contraste, utilizado inicialmente en Europa y Canadá, ahora está creciendo también en su aplicación en Estados Unidos. Hay múltiples estudios sobre la utilización del ultrasonido con contraste en resonancia, comparado con tomografía especialmente, pero también con resonancia. Muchos de estos estudios vienen de Europa y demuestran la gran efectividad en, cuando se realiza por personas experimentadas. Este ejemplo, facilitado por la doctora Sudha Anupindi de Filadelfia, muestra en la ecografía 2D los cambios típicos de la enfermedad de Crohn con engrosamiento y disminución en la luz intestinal y el espécimen patológico que muestra los mismos hallazgos. Y con contraste vemos la hiperemia mural, muy característica también de la inflamación aguda. De hecho, el ultrasonido puede utilizarse también para hacer el monitoreo de estos cambios en pacientes sometidos a terapia con inmunomoduladores, esteroides, etc. Finalmente, siempre debemos considerar la posibilidad de trombosis y otras complicaciones no asociadas al intestino. En pacientes agudamente enfermos vemos trombosis de ramas mesentéricas o portales en hasta 5% de los pacientes, y especialmente si hay otras complicaciones antecedentes de cirugía reciente o el paciente tiene otras enfermedades como carcinoma o si está siendo manejado con esteroides. Aquí vemos un paciente con síntomas agudos, se presenta urgencias y además de los cambios de inflamación intestinal, vemos trombosis de ramas portales intrahepáticas. Entonces, en resumen, la enfermedad de Crohn es una enfermedad obviamente importante. Creo que les demostré cómo debemos siempre considerar que estos pacientes jóvenes, muchas veces mujeres, tienen un alto riesgo de ser expuestas a niveles altos de radiación médica por tomografía y con sus consecuencias posteriores deleterias. La naturaleza crónica de la enfermedad, el aumento en su incidencia, el número de visitas a la sala de urgencia. Estos pacientes visitan distintos hospitales durante su vida y no se sabe en un hospital qué se ha hecho previamente en otro. Y además, el hecho de que las pacientes ahora tengan una sobrevida casi normal comparado con la población general. Entonces, siempre que se nos pide, se nos solicita una tomografía en un paciente con enfermedad de Crohn, especialmente si es una presentación urgente, consideremos otras posibilidades. Una tomografía de baja radiación, pero mejor no irradiar al paciente administrando bien sea una resonancia o un ultrasonido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Jorge Soto por su excelente presentación, y ahora vamos a continuar con la charla del doctor Felipe Munera, que es jefe del Servicio de Radiología del Sistema Hospitalario de la Universidad de Miami, director de la División Radiología de Trauma y Urgencias de Jackson Memorial Hospital, Ryder Trauma Center. Así que las preguntas, por cierto, las dejamos para el final de las dos presentaciones, así que sin más preámbulos los dejo con el doctor Munera. Muchas gracias, Santiago.
Primero quisiera agradecer la amable invitación a acompañarlos en el día de hoy. Les hablo desde Miami, específicamente en este momento en Key Biscayne, y la charla de hoy va a ser la evaluación del trauma abdominal cerrado por tomografía, y nos vamos a enfocar en las causas más frecuentes de error. No tengo ningún vínculo comercial. Durante los próximos minutos vamos a discutir las principales causas de error en la interpretación de las tomografías abdominales en estos pacientes con traumatismo cerrado. Resaltaremos algunos aspectos importantes de la técnica que reducen la probabilidad de cometer errores y que se nos pasen desapercibidos diagnósticos importantes. Y también haremos énfasis en establecer un patrón de búsqueda que incluya aquellos órganos y estructuras en los cuales es más frecuente que pasen desapercibidas algunas lesiones traumáticas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de error? Bueno, una técnica obviamente inadecuada. Daremos algunos ejemplos, artificios, algunos aspectos relacionados con el paciente, como por ejemplo su hábito corporal, pacientes con obesidad extrema, falla cardíaca, que no pueden cooperar en el estudio, o también las consecuencias de una resucitación con líquidos muy agresiva. Otras patologías preexistentes o variantes anatómicas normales también pueden ser causa de confusión, y las verdaderas fallas de diagnóstico, que son usualmente lesiones que son muy sutiles, de difícil apreciación o que son bastante raras. La técnica específicamente en el trauma cerrado, nunca utilizamos contraste oral, obviamente contraste intravenoso a alta velocidad. Los detalles me pueden contactar, lo podemos discutir también en la sesión de preguntas, o también los hemos publicado en la literatura. Utilicen todas las técnicas disponibles para control de la radiación, pero tener en cuenta que esto no debe ser excesivo, ya que el estudio debe ser de suficiente calidad diagnóstica para poder establecer una evaluación adecuada. De rutina utilizamos evaluación multiplanar, axial, coronal, sagital, y en algunas ocasiones planes oblicuos o reconstrucciones oblicuas en forma dinámica y selectiva. ¿Cuántas fases se deben obtener? Lo discutiremos en unos momentos, y hay algo de controversia. En pacientes que tienen sospecha de traumatismo vesical, por ejemplo, fracturas pélvicas múltiples, hematuria, etcétera, se debe evaluar la vejiga con un CT cistografía. La distensión vesical en la fase tardía no es suficiente para evaluar la vejiga. Para esto debemos instilar el medio de contraste diluido en la misma y poder evaluar claramente la presencia o no de traumatismo vesical. Esta CT cistografía se puede combinar con la serie tardía para disminuir la radiación. En cuanto al número de fases, la portal es esencial y se obtiene de rutina en todas las instituciones con los parámetros clásicos que todos conocemos. Nos ofrece una opacificación óptima del parénquima hepático. La fase arterial es importante para evaluar las estructuras vasculares del abdomen arteriales, y adicionalmente se ha demostrado en la literatura que tiene una mayor sensibilidad para detectar las lesiones vasculares contenidas. Estos, en la gran mayoría de los casos, son pseudoneurismas, pero ocasionalmente se trata de fístulas arteriovenosas. La fase tardía no la obtenemos de manera rutinaria en nuestra institución. Nuestros fellows o residentes revisan las imágenes cuando el paciente todavía se encuentra en el tomógrafo en la mesa, y solo obtenemos imágenes tardías cuando hay hallazgos positivos en el abdomen. Estas nos permiten
no solo evaluar la integridad del sistema colector renal y los uréteres, pero asimismo también nos ofrecen un segundo punto en el tiempo para evaluar distintas lesiones. Cuando se obtiene las imágenes en fase arterial y tardías, siempre las hacemos con una técnica de baja radiación. La imagen portal con la radiación normal óptima para evaluar detalles. Allí es donde vamos a diagnosticar las laceraciones y vamos a ver más detalle anatómico. La fase arterial para diagnosticar estructuras vasculares tiene una alta resolución de contraste entre el realce de las arterias versus el background y no necesitamos tanto definición, podemos disminuir la exposición, lo mismo que en la fase tardía. Un par de ejemplos para mirar la importancia del uso de la fase arterial. En este caso, en la fase portal vemos unas laceraciones esplénicas de bajo grado, un poco de líquido periesplénico y en fase y no hay lesión vascular. En fase arterial, sin embargo, apreciamos este pseudoaneurisma que en la fase portal se ha vuelto completamente isoatenuante con el parénquima esplénico y por lo tanto no es posible visualizarlo, ¿sí? Esta es la razón por la cual la fase arterial es más sensible para el diagnóstico de las lesiones vasculares contenidas, en las cuales en su mayoría son los pseudoaneurismas. Este paciente incluso poco después de obtener esta tomografía se tornó hemodinámicamente inestable, fue llevado a una laparotomía exploradora donde se encontró una ruptura esplénica porque se estalló este pseudoaneurisma. La gran mayoría de los casos, cuando están estables en nuestra institución, son tratados en forma endovascular. Otro ejemplo, en fase portal, un poco de líquido periesplénico, ligera irregularidad del parénquima esplénico, pero no hay una lesión clara. Sin embargo, en la fase arterial vemos un pseudoaneurisma que de nuevo se vuelve isoatenuante con el parénquima esplénico y por lo tanto invisible. Este paciente fue embolizado. Otro caso con una laceración hepática extensa y que también tenía hematoma retroperitoneal y en la fase portal vemos una extravasación activa importante. Cuando regresamos a la fase arterial apenas habían dos pequeñas áreas mínimas de sangrado activo en la fase arterial, pero en la fase tardía vemos cómo se acumula este contraste extravascular en forma rápida. Esto nos da un indicio primero del grado de la tasa de sangrado de este paciente, el cual está sangrando rápidamente, y segundo, también claramente establece el punto de que, como ha sido demostrado también previamente en la literatura, que la fase portal es más sensible para el diagnóstico de extravasación activa del medio de contraste. En este paciente vemos algunas zonas de vascularización del riñón izquierdo, un hematoma en el retroperitoneo, en el lado izquierdo, en el espacio pararrenal anterior y perirrenal. Y en fase tardía hay salida del contraste de la orina opacificada con contraste. Nótese que no se ve la pelvis renal en este paciente que tenía una ruptura de la pelvis renal completa, la cual es una lesión de índole quirúrgico, resaltando la utilidad de las imágenes tardías en pacientes seleccionados. Este es un paciente en el cual es politraumatizado, se hizo una tomografía de cuerpo entero y apreciamos un hematoma mediastinal, un hematoma de la glándula suprarrenal del lado derecho, fracturas pélvicas con hematoma extraperitoneal y sangrado activo. Noten que es irregular, no es de forma ovoide, está con la misma atenuación que las estructuras vasculares y en los cortes tardíos se ha diluido, ya se ha aumentado el área que se encuentra opacificada por este contraste extravascular, la morfología se ha alterado y hay zonas que se encuentran todavía hiperatenuantes comparado con las estructuras vasculares, por lo tanto se trataba de una extravasación activa. Noten que esto se obtuvo en forma simultánea con la CT cistografía. Sin embargo, las imágenes tardías solo incluyeron la pelvis.
En un seguimiento posterior del mismo paciente, 5 días después, vemos líquido en el espacio retroperitoneal posterior al colon ascendente y el apéndice, que es de baja atenuación, y en los cortes tardíos se aprecia extravasación del contraste urinario por lesión ureteral que no se diagnosticó inicialmente. Este caso no se sirve para hacer énfasis que en este tipo de traumatismo severo que tienen compromiso importante de la pelvis, si necesitamos cortes tardíos, la sugerencia es evaluar tanto el abdomen como la pelvis con cortes tardíos. En ocasiones nuestros residentes quieren tratar de evitar radiación y solo tienen la pelvis, pero nos arriesgamos a que pasen diagnósticos importantes desapercibidos. Las imágenes tardías también son importantes para darnos un segundo punto en el tiempo para evaluar la tasa de sangrado y para también observar posibles hallazgos en el traumatismo intestinal que pueden pasar desapercibidos en una fase o la otra, ya que los estudios son dinámicos y la fisiología cambiante en el tiempo. Este paciente tiene una cantidad importante de hemoperitoneo, hematoma en el mesenterio. En las imágenes tardías vemos esta pequeña área hiperatenuante que, si nos devolvemos a la imagen inicial portal, vemos que era mínima y ha aumentado en tamaño y morfología. Por lo tanto, se trata de extravasación activa del medio de contraste en el mesenterio. En un paciente con hematoma mesentérico, usualmente, en la mayoría de los casos, es una indicación de exploración quirúrgica. A veces, cuando es una lesión aislada muy pequeña, pudiera intentarse embolización, pero el problema, especialmente en casos con compromiso extenso como este, es que usualmente se acompañan de microperforaciones del intestino delgado que requieren exploración quirúrgica. Otras causas de error, esto fue descrito por el grupo de Jorge en la Universidad de Boston. Vemos un paciente con un trauma renal importante, con hematoma perirenal que desplaza el riñón en sentido anterior. Hay una imagen de defecto en el uréter, en la pelvis renal, en el lado derecho, en los cortes tardíos y en la vejiga por coágulos de gran tamaño. Y nótese que no hay extravasación del medio de contraste de la orina. Sin embargo, 2 días después hay una clara extravasación del medio de contraste. En el estudio de esta institución encontraron que pacientes con hematomas perirenales de gran tamaño o con imágenes de defecto por coágulos en el sistema colector más frecuentemente se asocian a la posibilidad de que se pase desapercibido en los estudios iniciales una extravasación urinaria, y en estos casos se recomienda obtener estudios de seguimiento en aproximadamente 48 horas. Otros causas potenciales de error son variantes anatómicas. Vamos a ver un poco rápido para que podamos observar toda la patología que es extensa en esta charla. Las hendiduras esplénicas son de las más frecuentes. Generalmente son bien definidas, de atenuación grasa, más frecuentes en el aspecto medial, a diferencia de traumatismo esplénico, laceraciones que son menos bien definidas. Esta tiene más una baja atenuación cercana a la del líquido y hay una mínima aumento de la densidad de la grasa periesplénica en un paciente con laceración, en este caso, y una variante anatómica, una hendidura esplénica. Estudios importantes en la literatura quirúrgica han demostrado que hay algunas lesiones que, aunque son relativamente poco frecuentes, son las causas más importantes de diagnósticos que pasan desapercibidos en la tomografía y en general, incluso en exploraciones quirúrgicas o con evaluación clínica. Las lesiones de intestino, pancreáticas, diafragma y de las estructuras vasculares mayores. Veamos algunos ejemplos de las mismas. El trauma intestinal es un diagnóstico difícil y es esencialmente la lesión es el fallo diagnóstico más frecuente que sea significativo en los pacientes con traumatismo abdominal cerrado. Es de baja incidencia, afortunadamente. Es la principal causa de falla del tratamiento conservador
en pacientes con traumatismo abdominal y que requieren una laparotomía posterior. Retardos en el diagnóstico breves de a tan solo unas horas, especialmente más allá de 6 o 8 horas, son importantes, aumentan la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Por lo tanto, se requiere un diagnóstico temprano. Los signos clásicos de lesión intestinal, tenemos una paradoja, y es que los signos más específicos son en general poco sensibles, como una discontinuidad de la pared intestinal. Los signos más frecuentes y más sensibles, como el líquido libre en la cavidad peritoneal, son desafortunadamente poco específicos. Y generalmente tenemos que hacer el diagnóstico con estos que se encuentran en la mitad. Veremos algunos ejemplos. El aire libre puede estar en la cavidad peritoneal o retroperitoneal. Recuerden utilizar distintas ventanas. La sensibilidad, contrario a lo que uno podría pensar, es más bien moderada, no es en todos los pacientes, aproximadamente 50 a la mitad o de pronto 3/4 partes. Se puede aumentar en el tiempo la incidencia, entonces en estudios de seguimiento ser más sensibles. Hay algunas causas potenciales de error o falsos positivos que disminuyen su especificidad potencialmente, pacientes en los cuales se ha efectuado un lavado peritoneal diagnóstico, pacientes con barotrauma y ventilación mecánica, rupturas intraperitoneales de vejiga y el llamado pseudoneumoperitonieo. En este paciente vemos un ejemplo de un hematoma mesentérico y hay una pequeña cantidad de aire libre que es más evidente en las ventanas para pulmón, lo cual lo debemos utilizar de rutina en la evaluación de estos pacientes para detectar pequeñas cantidades de aire. Obviamente requirió exploración quirúrgica. Otro ejemplo, aparente engrosamiento de la pared de esta asa intestinal, un poco difícil a veces en estas circunstancias distinguir de falta de distensión. Nótese que hay líquido alrededor de esta asa intestinal y que es de baja atenuación, y en los cortes tardíos un poco difícil de apreciar, vemos una mínima burbuja aérea por fuera del lumen intestinal, diagnóstico de microperforación y que fue comprobado en cirugía. ¿Qué es el llamado pseudoneumoperitonieo? Se trata de aire que se acumula en la pared abdominal entre las fascias y que simula la apariencia de neumoperitoneo. Generalmente se obedece a pacientes con, por ejemplo, como en este caso en particular, una fractura comminuta del sacro y el coxis con el líquido presacro que desplaza el recto en sentido anterior y aire extraluminal. Entonces, en este paciente se trata de una ruptura de recto extraperitoneal cuyo abordaje quirúrgico es diferente si es una ruptura intraperitoneal. Importante no cometer este error. Otras causas de error, esta es una placa portátil en un paciente politraumatizado que demuestra neumotórax basal bilateral. Para los residentes en la audiencia, noten el signo del ángulo costofrénico profundo en el lado derecho y en las reconstrucciones con ventana para pulmón, los neumotórax bilaterales, neumoperitoneo, y este paciente a su vez tenía un importante hematoma retroperitoneal izquierdo. Lo primero que debemos descartar en estos casos es, uno, podría ser una ruptura de visera hueca abdominal en un paciente que tenía además neumotórax bilateral, o pudiera tratarse de una lesión diafragmática. Para esto debemos utilizar las reconstrucciones multiplanares, que en este caso en particular muestran un defecto en el diafragma derecho en este paciente, que luego se comprobó una ruptura del diafragma derecho traumática y que la laparotomía no demostró lesión de intestino. El engrosamiento de la pared como signo de lesión es más importante cuando es, primero, no deja dudas, es claramente un engrosamiento y no parece falta de peristalsis cuando persiste, por ejemplo, entre la fascia arterial portal o entre portal y tardías, cuando es localizado, asociado al líquido libre que es de alta atenuación y no de baja atenuación, y con otros hallazgos que veremos en los ejemplos. Aquí tengo dos casos
Uno de ellos tiene una lesión intestinal y el otro es un hallazgo fisiológico. Vemos este peristalsis, simplemente en los cortes subsecuentes esto usualmente cambia y noten que no hay hallazgos asociados. En este caso en particular tenía hemoperitoneo y líquido en el mesenterio con esta disposición triangular entre las asas del mesenterio, que es característico además de aumento de la densidad de la grasa alrededor de la misma. Engrosamiento focal y otros signos secundarios en un paciente que por lo tanto se le encontró trauma, que generalmente este tipo de hallazgos indican que es un trauma importante que posiblemente requiere exploración quirúrgica. Otra causa potencial de error es un engrosamiento que ya como en este caso es difuso, generalizado con aumento de la atenuación y captación de las asas intestinales. Nótese también otros signos de hipoperfusión en el complejo de shock, de intestino de shock, en el cual vemos un aumento de la atenuación, de la captación de las glándulas suprarrenales. La aorta se ve pequeña, la vena cava está aplanada, y hay importante líquido retroperitoneal. Estos casos, este engrosamiento no obedece a lesión intestinal, sino al complejo por hipoperfusión. Otro caso, un poco más dudoso, engrosamiento que parecía focal, un poquito de líquido, y en unas imágenes de seguimiento, unas horas después, en este caso, utilizando medio de contraste oral, hidrosoluble, lo cual puede ser útil ocasionalmente en casos equívocos, tanto por imágenes como, clínicamente, en el cual podemos apreciar otros hallazgos y el líquido, el neumoperitoneo que se hizo presente en las imágenes tardías. Líquido libre intraperitoneal de baja atenuación solo en la pelvis, obviamente en mujeres todos sabemos que es fisiológico, pero en hombres también se presenta en un bajo porcentaje, posiblemente relacionado con la resucitación agresiva. En esos casos, miren muy bien el examen y si simplemente de pronto en ocasiones hacer observación clínica y si es necesario repetir el estudio unas horas después, en ese caso con medio de contraste oral hidrosoluble. Líquido de mayor cantidad, busquen con cuidado porque debe haber alguna lesión importante. En este caso hay una disminución de la captación de esta víscera hueca y nótese en la imagen de defecto, en una perforación de yeyuno comprobada. Otro ejemplo, líquido libre que ya va más allá de la pelvis en la gotera parietocólica. Hay aumento de la densidad de la grasa mesentérica, el signo del cinturón de seguridad en la pared abdominal y en las imágenes coronales, que son claves para evaluar el mesenterio y el intestino en estos pacientes con trauma, podemos apreciar el signo de las heces y una disminución de la captación de esta asa comparada con la vecina. También no vemos claramente los vasos mesentéricos en esta asa comparada con la vecina. En la cirugía se comprobó una desvascularización de todo este segmento intestinal. Creo que se me está acabando el tiempo. Si alguien me puede contar cuántos minutos tengo, no tengo muy claro, pero continuamos por el momento mientras me averiguan. En el páncreas también hay algunas lesiones anatómicas que pueden ser causa de error, especialmente las hendiduras. En esos casos, generalmente la hendidura pancreática es perpendicular a la glándula, tiene una atenuación grasa y no hay signos secundarios, a diferencia en este caso que es más pobremente definida, hay un mínimo aumento de la densidad de la grasa peripancreática y por lo tanto se trata de una lesión pancreática postraumática menor, una laceración, y en este caso una hendidura pancreática como variante anatómica normal. Lesiones sutiles pueden pasar desapercibidas inicialmente y en el seguimiento 2 días después, cuando el líquido entra a esta laceración pancreática, separando los dos segmentos del páncreas
y hace más evidente esta laceración. Podemos apreciar que esta laceración, que parecía menor, ahora atraviesa todo el espesor de la glándula y se trata de una transección de la cola pancreática que requiere tratamiento quirúrgico, una pancreatectomía distal. Signos secundarios como un hematoma centinela periduodenal alrededor del proceso uncinado del páncreas. Nos llama la atención, aquí tenemos que evaluar claramente el duodeno, que frecuentemente se asocia a lesiones pancreáticas, y el proceso uncinado del páncreas. Cuando miramos en detalle el proceso uncinado, vemos esta laceración que no se extiende al conducto pancreático y que fue tratada médicamente. Otro caso para resaltar las dificultades del diagnóstico de laceraciones pancreáticas. Nótese una cierta disminución de la atenuación de la glándula pancreática aquí en el cuerpo distal y la cola, y alguna irregularidad acá, y un hematoma a la glándula suprarrenal del lado derecho. Este paciente en cirugía le encontraron una contusión que abarcaba la totalidad del páncreas con laceraciones múltiples y estaba tan macerado que requirió una pancreatectomía total. Y en la tomografía es difícil apreciar la extensión de este trauma en la evaluación inicial. Las laceraciones acá, un poco en retrospectiva, porque no todas fueron diagnosticadas oportunamente, las podemos observar en la región del cuerpo del páncreas. Otra causa de confusión es abundante líquido peripancreático. Ya vimos un ejemplo antes en pacientes que tienen un shock hipovolémico con una resucitación agresiva, o también lo podemos ver en el caso opuesto, pacientes que tienen una hipervolemia por una sobrehidratación relacionada a una resucitación extremadamente agresiva desproporcionada a su estado hemodinámico. Vemos en este paciente, por ejemplo, la distensión importante de la vena cava inferior con líquido peripancreático. Difícil establecer si esto se refiere a esta redistribución del líquido en los órganos esplánicos y en el mesenterio, o si en realidad puede haber un trauma pancreático oculto. Debemos correlacionar con las enzimas pancreáticas y muchas veces hacer estudios de seguimiento a las 24 o 48 horas, o utilizar la colangioresonancia como un método diagnóstico complementario en pacientes que están hemodinámicamente estables. Este paciente en los estudios subsecuentes era completamente normal, y esto simplemente era a consecuencia de la resucitación de este líquido peripancreático. Un caso cortesía del doctor Soto, que ilustra una colangioresonancia en un trauma pancreático, las secuencias en fuera de fase, T1 antes del contraste, después del contraste, muestran la transección pancreática en el sitio característico, en el cuello de la glándula, anterior a la columna vertebral, y la lesión del conducto pancreático con la separación de los segmentos de los mismos, que permite planear el tratamiento, bien sea intervencionista a través de ERCP o quirúrgico. Otro ejemplo, un líquido peripancreático, irregularidad de las glándulas. Difícil establecer cuál es el grado de esta lesión y si compromete o no el conducto pancreático. En este caso se realizó colangioresonancia que demuestra un conducto intacto y por lo tanto establece que este paciente puede ser tratado médicamente en forma conservadora. Lesión ruptura diafragmática del lado derecho es rara, pero es un diagnóstico importante y con altísima frecuencia no se hace un diagnóstico oportuno, más frecuente en el lado izquierdo, posiblemente por un efecto protector del parénquima hepático, una debilidad congénita del aspecto posterolateral del diafragma izquierdo, y también muy probablemente porque no se diagnostican tanto las lesiones del lado derecho. Se nos pasan por alto. Les muestro un caso que inicialmente traumatizado, politraumatizado, fracturas pélvicas, por ejemplo, tenía trauma torácico. Inicialmente se les dio negativo para diafragma. Unos días después el paciente estaba intubado y cuando lo extubaron, inmediatamente se le hernió el hígado completamente
al tórax. Afortunadamente el paciente sobrevivió y nos regresamos y vemos en la tomografía inicial que esto que inicialmente pensaron quien lo interpretó, que era una ventración diafragmática, se trataba de una ruptura diafragmática. Vemos el signo de la banda en lugar de donde el parénquima hepático pasa a través del diafragma, que es un órgano elástico, y lo comprime, disminuye la circulación de este segmento herniado, el parénquima hepático, con esta forma de joroba, que es un signo clásico con el estrechamiento en este punto de una ruptura de diafragma derecho. Este es un paciente con una ruptura esplénica y tenía estos defectos diafragmáticos que lo leímos como defectos congénitos por su localización característica en esta parte más medial en vez de ser más lateral, como son usualmente las rupturas, porque no habían otros signos asociados en esta zona y fue comprobado quirúrgicamente. Se me está acabando el tiempo. Lesiones vasculares mayores son raras, pero pueden ser letales. Los hallazgos son muy similares a cualquier parte del cuerpo. Vemos una lesión de aorta abdominal, distal, infrarrenal, un flap intimal. Nótese el importante hematoma retroperitoneal. Otro paciente, el aumento de la densidad en la zona 1 del retroperitoneo, que es la parte de la línea media alrededor de la cava y la aorta abdominal. El flap intimal, estudio de seguimiento mantiene estable, se realizó tratamiento médico en estos ambos casos. Y finalmente un ejemplo de una lesión venosa dramática. Nótese la irregularidad de la cava inferior con hematoma retroperitoneal importante en los cortes tardíos. Hay una extravasación masiva del medio de contraste y la imagen de defecto por una lesión de cava comprobada quirúrgicamente e increíblemente este paciente sobrevivió. Otro con una lesión de la vena renal izquierda, el hematoma retroperitoneal. Nótese la asimetría en el nefrograma y en la excreción del medio de contraste. En conclusión, es importante realizar los estudios de pacientes con sospecha de traumatismo abdominal con al menos 2 fases de adquisición, las más recomendadas, arterial y portal, para disminuir el potencial de que se nos pasen desapercibidos diagnósticos importantes. Y debemos cuidadosamente evaluar aquellas estructuras y órganos en los cuales lesiones importantes con frecuencia pasan desapercibidas. Estos incluyen el intestino, el páncreas, el diafragma, un poco más el derecho que el izquierdo, y las estructuras vasculares. Cuando existe duda diagnóstica en el estudio inicial, se puede admitir el paciente para observación y en ocasiones un estudio de seguimiento en las horas subsecuentes, dependiendo si la sospecha es de intestino, en las primeras 6 horas, si la sospecha es de páncreas, por ejemplo, o diafragma, puede ser posteriormente. Y en esos casos de estudio de seguimiento, realizarlos con medio de contraste hidrosoluble oral. Les agradezco muchísimo su atención y espero con mucha anticipación la posibilidad de compartir durante la sesión de preguntas. También con mucha tranquilidad, si alguno tiene alguna duda diagnóstica con respecto a esto o otros temas de trauma y urgencias, me pueden contactar como ven acá en esta diapositiva. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias a los disertantes. Ahora vamos a iniciar con lo que sería la sección de preguntas. Vamos a empezar por Jorge, así le damos un respiro a Felipe. Puede tomar un vaso de agua. Jorge, no sé si estás ahí, ya tenés habilitado el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Se escucha perfecto. Muy bien. Jorge, bueno, primero que nada, gracias por estar en el Congreso, en esta nueva modalidad virtual, y excelente la presentación. Respecto a las preguntas que tenemos sobre lo que disertaste, lo que es enfermedad inflamatoria, específicamente en Crohn, queríamos preguntarte, bueno, primero respecto a lo que es consenso, el consenso ese reciente que hay del tema del uso de ciertas terminologías,
respecto a lo que es Chrome en los informes, si lo utilizan ustedes, y si lo utilizan, ¿por qué lo hacen? Y si no lo utilizan, ¿por qué no? Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias a todos, especialmente a quien hizo la pregunta. No sé si quien la hizo de pronto vio que, de hecho, yo soy soy coautor de un artículo que salió en Radiographics a principios de año, en enero, y el objetivo fue precisamente ese, es lograr un consenso en el uso de los términos, y lo ilustramos, creo yo, muy bien en el artículo con ejemplos, y de hecho creo que algunos los incluí en mi conferencia de hoy. Y sí, la respuesta es que en lo posible sugerimos que se utilicen los términos con las definiciones muy claras que están incluidas en ese artículo. Porque cuando pasamos a hacer esos estudios y medidas objetivas de estadificación, progresión de enfermedad, etcétera, si no hay claridad sobre los términos que estamos utilizando, no logramos el objetivo final. Y como radiólogos siempre hemos sido criticados por ser muy subjetivos y de opiniones. Entonces lo que estamos tratando es de objetivizar y estructurar los informes de manera que los clínicos los puedan interpretar mejor. Excelente, Jorge. Y bueno, creo que va un poquito de la mano una charla previa que dio el doctor Matías respecto a lo que es inteligencia artificial y radiómica, y creo que va de la mano, ¿no?, de esta estandarización de cómo informamos para homogeneizar los informes y quizás a futuro bases de datos. ¿Qué expectativa, qué futuro ya están viendo en cuanto a lo que es inteligencia artificial, lo que es radiómica, como para predecir, por ejemplo, lo que es respuesta a tratamiento en lo que es enfermedad de Crohn a través de las imágenes? O si tiene quizás otra potencial utilidad. No, ese es el siguiente paso, Hugo, y a todos. De hecho, yo creo que la radiómica tiene muchas ventajas sobre la endoscopía y algunos elementos clínicos que tenemos a nuestra disposición para evaluar el progreso y la evolución de la enfermedad. Porque miramos, como dije en mi charla, no solo los cambios luminales, sino también los cambios murales y perientéricos, además que hacemos una evaluación general del estado del abdomen del paciente, lo cual solo se puede hacer en forma indirecta con los estudios de laboratorio, y en realidad la endoscopía no permite definir cómo está el paciente más allá de la luz del intestino. Entonces el objetivo ahora es estandarizar y hacer unos estudios más objetivos y multicéntricos con un mayor número de pacientes utilizando inteligencia artificial, pero en este momento no podemos decir que tengamos la respuesta. Pero como radiólogos debemos ser siempre optimistas de que tenemos unas herramientas que superan incluso lo que tienen los clínicos y específicamente los gastroenterólogos para este propósito. Perfecto. Y bueno, parte de esta estandarización creo que nos hace falta tener un buen estudio, que creo que es el desafío constante en las enterotomografías, enteroresonancias. Y quería consultarte qué te parece, cuál es el punto más complicado para conseguir esas tomografías y resonancias que mostraste de calidad. ¿Hay algún punto en el que interviene mucho lo que es el paciente y hay algún truco de la vida cotidiana, del trabajo cotidiano, que puedas recomendarnos a todos? Pues yo creo que como en todo lo que nosotros hacemos, Hugo, y todos, es una educación del paciente, un poco de paciencia y sobre todo tener unos tecnólogos que tengan en mente lo importante que es obtener estudios de alta calidad. Esas enterotomografías y resonancias que mostré hoy no son, como dicen aquí en Estados Unidos, rocket science, ¿cierto? Son estudios muy simples, muy de rutina, en los que simplemente hay que tener una buena distensión abdominal, esperar el tiempo apropiado, administrar glucagón o no es primordial, porque no es lo que cambia la calidad necesariamente del estudio al final, y tener los equipos adecuados. Pero yo creo que
más hoy en día que antes. Tenemos ya unos equipos estándares multicorte en tomografía y unos equipos rápidos de resonancia 1.5 o 3 Tesla, pero no se necesitan pues los gradientes mayores ni los 256 líneas de detectores. Todos los tomógrafos y resonadores que utilizamos en la clínica hoy en día permiten obtener los estudios que mostré. La preparación oral sí es importante y el contraste intravenoso es crítico. Impecable. Y bueno, te voy a leer una última pregunta que le hace Romina Lefimán, que quiere saber si por medio de ecografía se puede realizar el diagnóstico diferencial de enfermedad de Crohn versus enfermedad celíaca. Porque dice que ya en esta última también encontramos engrosamiento parietal asociado a adenopatías locorregionales. Pues la respuesta más sencilla es no, no se puede hacer un diagnóstico con seguridad diferencial entre las dos. La presentación clínica no es necesariamente la misma. Los pacientes con enfermedad celíaca tienden a tener más malabsorción que los signos de obstrucción y toxicidad de la enfermedad de Crohn. Yo creo que los hallazgos perientéricos se ven más en el Crohn que en la enfermedad celíaca. La distribución de la enfermedad es diferente. El Crohn más distal, la celíaca más difusa, con un predominio proximal. Pero eso no, pero la respuesta es sí, con ultrasonido se puede diferenciar entre uno y otro. La respuesta yo diría que es no, no es en mi experiencia una pregunta que tengamos con frecuencia. La presentación clínica es bastante diferente en mi experiencia entre la una y la otra. Bueno, impecable. Le damos entonces lugar a Santiago y Felipe. Bueno, buenísimo, Jorge, la verdad, muy claro todas las respuestas. Y para Felipe, en relación a la presentación, Luciana Mendoza pregunta, ¿administra contraste oral hidrosoluble a todos los pacientes con trauma de abdomen o se lo administra solo si existe sospecha de perforación? Tiene una segunda parte de la pregunta que dice, ¿cuántas fasas realiza en pacientes con trauma de abdomen? Sin contraste arterial, portal, escritora. Y aprovecho y hago una segunda pregunta que me parece que está relacionada, que es de Luis Real, que dice, entonces, idealmente la TC para evaluación de trauma cerrado, ¿es necesario hacer un escaneo sin contrastes y fase arterial y portal? Pregunta. Y la segunda parte de la pregunta ¿es mejor la sensibilidad de la TC sin contraste para la evaluación de sangrados activos en su experiencia? Bueno, muchas gracias, Santiago. De nuevo, agradezco a todos los que han participado en el día de hoy y los doctores que hicieron estas preguntas muy interesantes y que, como lo ha dicho Santiago, bastante relacionadas. Entonces, empecemos primero con la parte del contraste. El contraste oral en trauma cerrado de abdomen, yo creo que hay un consenso importante, por lo menos yo diría que prácticamente la totalidad de los centros de trauma o centros grandes de los Estados Unidos, por lo menos, donde en trauma cerrado como tal no se utiliza contraste oral de rutina. ¿Sí? Es decir, todos los estudios los hacemos sin contraste oral. En ocasiones muy seleccionadas, bastante raro, la verdad, su frecuencia, y mostramos algunos ejemplos durante la presentación, donde hay algunos hallazgos que son indeterminados en el estudio diagnóstico y a su vez ese paciente tiene una evaluación clínica que también es, digamos, inconclusa. El paciente puede tener otras, por ejemplo, puede tener fracturas costales que ocasionan dolor, puede tener un traumatismo de la pared abdominal, cierto dolor, pero no tiene claros signos peritoneales y por lo tanto el cirujano tampoco tiene certeza de cómo realizar el manejo de ese paciente y se encuentra hemodinámicamente estable. En esos casos seleccionados pudiéramos en ocasiones, si se cree que hay suficiente sospecha clínica, realizar un estudio de seguimiento administrando medio de contraste oral hidrosoluble. Esto se llama en inglés un second look, un estudio para dar una segunda mirada y se recomienda que se haga idealmente en las primeras 6 horas para evitar
aumentar la morbilidad o la mortalidad de un diagnóstico tardío. Esas son las únicas circunstancias, pero en la práctica clínica esto se presenta rara vez. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda, las fases. La fase simple, de nuevo, yo creo que hay un consenso de manera universal, por lo menos en los Estados Unidos, de que la fase simple no tiene ninguna utilidad para la evaluación del traumatismo abdominal cerrado. Y por lo tanto no la obtenemos de rutina, básicamente no la obtenemos nunca, a no ser que usted esté haciendo un estudio de doble energía, donde tenga las imágenes simples virtuales, y ahí de pronto estamos apenas descubriendo algunas de las indicaciones de estas. Pero si está escaneando el paciente y dándole una radiación adicional, no se recomienda la fase simple. ¿Cuáles fases son ideales? Hay bastante controversia, ¿sí? En esta segunda parte de si se debe hacer a todos, la fase portal también se acepta, o sea, de aceptación universal, que la simple no es necesaria y que la fase portal se debe obtener de rutina. Estos dos aspectos son de aceptación universal. El único país en el cual yo he encontrado alguna controversia, en mi experiencia, ha sido en Italia, donde aparentemente les gusta hacer la fase simple. En el caso de la fase arterial, hay algo de controversia todavía, pero en nuestro centro, y es la recomendación de muchos en la actualidad, o tenemos una fase arterial en forma rutinaria. También tenemos que entender que nuestra institución es un centro de trauma grande, donde vienen politraumatizados severos y eso puede influir el tipo de protocolo. Entonces, obtenemos una fase arterial a los 22 a 30 segundos, y luego una fase portal aproximadamente a los 70 segundos. Revisamos las imágenes y si el estudio es negativo no hacemos más. Si el paciente tiene hallazgos intraabdominales, hacemos una fase tardía con baja exposición a la radiación. No sé si queda claro o hay alguna otra pregunta de seguimiento con respecto a este aspecto. Sí, a mí clarísimo. Y también me gustaría preguntar acerca de, según la experiencia de ustedes, ¿cuál es el manejo de las lesiones vasculares mayores de abdomen? Gracias, Santiago. Entonces, no tuve tiempo en la exposición debido a lo extenso que era la patología que tratamos de abarcar. Las lesiones vasculares mayores del abdomen y la pelvis, aunque son raras, son de gran importancia por su potencial de morbilidad y mortalidad. Y además venimos encontrándolas cada vez con más frecuencia ahora que se hacen casi de manera universal en estos pacientes con traumatismos abdominales los estudios de imágenes. Entonces, en cuanto a las lesiones de la aorta abdominal, digamos, para escoger una de las estructuras vasculares, posiblemente la más importante, depende de su localización. Las más frecuentes son por debajo de las arterias renales y las que se encuentran por encima de la arteria mesentérica. La aorta abdominal se puede dividir en zonas y esos usualmente son de tratamiento endovascular, si es un pseudoneurisma. Si es una lesión intimal, donde el contorno de la aorta es normal, generalmente es de manejo médico con control de la presión arterial. Entonces, si el contorno de la aorta es normal, manejo con control de la presión arterial. Si hay un pseudoneurisma y la lesión se encuentra en la zona 1 de la aorta abdominal, que es por encima de la mesentérica, o en la zona 3, que es por debajo de las arterias renales, es un manejo endovascular, y si se encuentra en la parte de la mitad, que incluye las mesentéricas y las renales, usualmente es un manejo quirúrgico. Eso como para la aorta, la cava, si hay sospecha de cava, generalmente se explora, y en términos generales, pacientes que tienen hematomas retroperitoneales en la línea media, rodeando la cava y la aorta, usualmente son explorados quirúrgicamente. Bueno, buenísimo. No sé, a ver si no hay más preguntas del público. Hugo. Sí. No, creo que estamos en tiempo, por suerte, así que podemos dar por finalizado la sección. Agradecerle obviamente a Felipe, a Jorge, estuvieron excelentes las clases, las preguntas también siempre interesantes. Y bueno, también agradecer a las sociedades, la Sociedad Argentina de Radiología, la Federación,
por el espacio y bueno, disfrutando de estas nuevas modalidades. Por eso también agradecerle a los más de 700 espectadores en este momento. Y bueno, no sé si quieres agregar algo, Santiago. No, también agradecer a la comisión organizadora, al comité organizador, al doctor Tempra, al doctor Martín Misler, al doctor Capiel, Claudia Cejas, Marangoni. La verdad que muchas gracias por esta oportunidad, y en particular a Sebastián Rossini, a Jorge Docampo, del comité científico, y particularmente a Felipe Munera y a Jorge Soto, que la verdad que es un placer tener a gente con tan buena onda y tan clara con la exposición. Y la verdad que, bueno, y obviamente a vos, Hugo, que me ayudaste un montón. Así que por mí, muchas gracias a todos. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre acompañarnos y espero que la próxima vez lo podamos hacer en forma presencial si el amigo COVID nos deja. Sí, sí, yo digo lo mismo. Muchas gracias a todos. Lástima no haber podido estar allá como teníamos planeado, pero la próxima será incluso mejor. Un abrazo a todos.